Muy bien. Esto pasó hace como un año, a principios o mediados de noviembre, si no me equivoco. Justo empezaba a hacer frío. Voy a intentar contarlo por mensajes. Trabajé en el segundo turno, salí a las 11 de la noche. Me subí al auto, listo para irme a casa. Giré la llave. No pasó nada, ni siquiera se movió el motor. Maldita batería. Está muerta, Jim. Un compañero de trabajo intentó arrancarlo con cables, pero la batería ya estaba bastante vieja. Se oyó un poco de ruido, pero no arrancó. Voy a necesitar una nueva. Mi casa está a 26 kilómetros de distancia. Mi trabajo está en la ciudad, mi casa prácticamente en medio de la nada. Por suerte, la casa de mi papá está a solo unos 3 kilómetros a pie. Gracias, papá. Empiezo a caminar, temblando de frío. A unos 20 minutos de mi caminata, es casi medianoche, intenté durante bastante tiempo arrancar mi auto. Me encuentro con un tipo esperando en una parada de autobús. Por alguna razón no me di cuenta de que el último autobús ya había pasado, y no habría ninguno hasta la mañana siguiente. No me di cuenta de esto hasta más tarde. Me detiene y me pregunta: Oye, amigo, ¿por casualidad tienes un cigarrillo de sobra? Es educado, está bien afeitado, tiene el pelo negro y corto. Me di cuenta de que tenía los ojos marrones, aunque de un tono extraño. Llevaba un cuchillo encima, ya sabes, por la gente de la calle, así que me mantuve en guardia con él. Le di un cigarrillo y empezó a charlar. Parecía bastante simpático, así que decidí tomarme un descanso y fumar un cigarrillo con él mientras charlábamos. La charla de siempre. El clima, las últimas películas que habíamos visto, etc. Un tipo bastante amigable. Terminé el cigarrillo, le di 3 más para que guardara y, justo cuando estaba a punto de seguir mi camino, me detuvo de nuevo. Oye, pareces de los que fuman. ¿Quieres un porro? Como agradecimiento por los cigarrillos. Saca un porro de buen tamaño de su bolsillo. Foguea.jpg, me tocó el premio gordo. Empieza a caminar hacia un callejón entre 2 negocios cerrados, una tienda de alfombras y algo más, no lo recuerdo. A pesar de su amabilidad, siempre desconfío de los callejones. Mantengo una mano cerca de mi navaja por si acaso. Encendemos el porro y nos lo pasamos unos minutos. No hablamos mucho para no llamar la atención. Lo apaga y me da la colilla. Este tipo está resultando ser un hermano. Él. Uf, tengo la boca seca, necesito un trago. Casi esperaba que sacara una petaca en ese momento, pero se volvió hacia mí con una sonrisa burlona y me empujó contra la pared de un solo empujón. En ese momento pensé que estaba a punto de hacerme una mamada. No soy homosexual, y estaba a punto de decírselo, pero él se adelantó. No te vas a acordar de lo que viene ahora. Lo dijo en un tono muy firme. No amenazante, sino autoritario. Sentí como si resonara en mi cabeza y me mareé casi de inmediato. Estaba a punto de cagarme encima, porque me miraba fijamente a los ojos mientras decía esto y, sorpresa, sus ojos no eran marrones. Mierda, brillaban en rojo, puta madre. Saqué mi navaja y él la atrapó con su otra mano, detuvo el movimiento a mitad de camino y la cerró deliberadamente. Bruce Lee Speed.exe. Su mano ahora está agarrada a la mía con el cuchillo cerrado dentro. Se siente como una maldita tenaza. Mi modo de lucha o huida está trabajando a toda máquina. No ha roto el contacto visual, y esas malditas cosas brillan como pequeñas bombillas rojas. Ningún par de lentes de contacto de color que yo conozca puede hacer eso. Soy practicante de artes marciales y bastante rápido, pero me agarró la mano como si me moviera a través de jarabe. Obviamente, soy un /X/file. Me estoy dando cuenta de que este tipo no es humano, carajo. Vamos, hombre, no necesitas eso. Nadie va a salir lastimado esta noche. Lo dijo con total calma, con el mismo tono con el que habíamos estado hablando apenas unos momentos antes. Aún sujetándome el puño, me tira del brazo para que quede frente a mí, y luego, en lo que tarda un parpadeo, tiene su boca en mi antebrazo. ¡Ay, carajo, tú! ¿Qué carajo? Me dolió como la mierda ni siquiera medio segundo. El dolor se fue antes de que terminara de decir carajos.
En este punto, ya está jodidamente claro con qué tipo de no humano me he topado. No puede ser. ¿Hablas en serio, carajo? Escucho / siento un par de risitas de su parte ante eso. En este momento estoy simplemente atónito, inmovilizado también, pero eso no viene al caso. Sigue así durante más o menos un minuto, moviendo la boca ligeramente de un lado a otro cada 2 por 3. Después de 1 o 2 minutos, retira la boca de mi antebrazo. Miro dónde me ha mordido. Hay marcas en la piel dejadas por sus 8 dientes frontales superiores, pero no me ha perforado la piel. Excepto donde estaban los caninos. 2 pequeñas gotas de sangre. Me lo limpio. Debajo de esas pequeñas gotas, la sangre ya se ha secado dentro de los propios pinchazos. Lo miro de nuevo. Todavía tiene esa sonrisa burlona en la cara. Bueno, guarda el cuchillo y podrás recordar de nuevo. Ese eco otra vez, además de más mareos. ¿Qué carajo había en ese porro? Guardo el cuchillo en el bolsillo trasero. En cuanto lo hago, vuelve a hablar. ¿Buena hierba, eh? Pregunta en su tono conversacional habitual. La hierba es bastante buena, ¿no? Saca uno de los cigarrillos que le di y lo enciende mientras vuelve a caminar hacia la parada de autobús. Mi mente asimila lo que acaba de pasar. Un maldito vampiro me acaba de chupar la sangre, y acaba de intentar usar un truco mental de Jedi para que no lo recuerde. Sí, lo era. Te lo agradezco, amigo. Diciéndome a mí mismo, solo síguele la corriente, carajo. Si se da cuenta de que todavía lo recuerdo, podría intentar destriparme o algo así. Morir no estaba en mis planes para esta noche, después de todo. Bueno, ya es hora de que me vaya a casa. Cuídate, y gracias de nuevo por los cigarrillos. Empieza a alejarse en la dirección de la que vine. Fue ahí donde me di cuenta, ya demasiado tarde, de lo raro que era que él estuviera esperando en una parada de autobús. Que la pases bien, amigo. Esforzándome mucho por sonar normal y natural. Me gustaría pensar que lo hice bastante bien. Se da la vuelta y me lanza una mirada un poco extraña. Verga, lo sabe. La respuesta de lucha o huida está a punto de activarse en modo huida a toda velocidad. Me saluda con la mano y se da la vuelta al cabo de un momento. Me doy la vuelta y sigo mi camino. Durante todo el camino hasta la casa de mi papá no dejo de repetirme. ¿Qué carajo? Llegué a casa de mi papá unos 30 minutos más tarde. No dejé de mirarme el brazo cada pocos minutos durante el camino. Las marcas habían desaparecido por completo cuando llegué, ni rastro de ellas. Entré, y mi papá me dijo: «Oye, hijo, ¿quieres algo de beber?». No lo había mencionado antes, pero ya estaba borracho unas horas antes, por eso no pudo simplemente recogerme. Le digo que la caminata y el frío me han agotado, que solo quiero irme a dormir. Me quedo despierto un rato repasando lo que había pasado. Unas deducciones lógicas de aficionado son las que me llevaron a las conclusiones que expongo anteriormente. La mordedura no se infectó, ni siquiera se irritó lo más mínimo, así que supongo que fue antiséptico. Las otras 3 propiedades deberían explicarse por sí solas a partir de la historia de cómo llegué a esa conclusión. No me preguntes por qué su truco mental Jedi no funcionó, porque no tengo ni la más remota idea. Ni siquiera puedo empezar a adivinar el método por el que funciona, y mucho menos cómo contrarrestarlo. Quizás la cagó. Vuelvo en un momento, voy a fumar. En aquel entonces trabajaba a medio tiempo como mesero para pagar mi universidad. En aquellos tiempos era un poco más aceptable la economía. Me iba más o menos bien. Aquella mañana no había mucha gente. Tampoco ayudaba que acabábamos de abrir así a 1 hora, pero para los estándares que llevábamos era muy raro llevar 1 hora sin clientes. Éramos un restaurante mediano. Así es que los únicos meseros éramos yo junto a otra compañera de la universidad que también trabaja ahí para pagar sus estudios. Como dije, aquella mañana estaba vacío. Mi compañera estaba atrás charlando con el cocinero y la gerente. Yo estaba al frente, en la barra. Estaba leyendo un libro para mi examen. Ya ni recuerdo cuál era.
El sonido de la campanita cuando la puerta se abría no me distrajo. De repente, un aroma se metió en mi nariz. Olor a perfume. Perfume de mujer. Un olor a frutas exquisito. Nunca había olfateado esa combinación de olores tan frutales. Cerré mi libro, alcé mi cabeza, cerré mis ojos y respiré profundamente ese delicioso aroma. Tan frutal. Tan femenino. Alguien se sentó en la barra, cerca de mí. Vaya, por tu expresión veo que te gusta. Me recompuse y bajé mi cabeza y miré hacia mi derecha. Dios mío. Padre Santo. Estaba ahí. Era la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Perdón. Corrijo. Es, y seguirá siendo la mujer más hermosa que he visto en mi puta miserable vida. Pelo negro, tan oscuro que parecía un vacío en la realidad. Era muy largo, hasta abajo de la cintura y muy bien cuidado. Llevaba una cinta atrás del cabello de color blanco. Su piel era pálida. Unas manos preciosas, con un par de anillos que parecían ser muy valiosos. Tenía unas uñas negras muy cuidadas, brillantes. Sus ojos de un color ámbar que, cuando reflejaban la luz, se veían más brillantes. Tenía unos colmillos ligeramente más largos que la persona común, pero se le veían muy bien. Sus labios de color rojo vino. Tenía puesta una chaqueta de cuero negro. Ella en sí tenía una vibra clásica, pero a la vez moderna, refiriéndome a mi época, claro está. Espero que logres entender. Estaba sentada con su brazo izquierdo en la barra, sujetando su cabeza mientras me miraba con una ligera sonrisa amigable. En su rostro se reflejaba cansancio. Sí, huele muy bien, nunca había sentido un olor así. ¿Cuál perfume es? Es un perfume muy especial. Ya no lo hacen. Entendí que no me quería decir cuál perfume era. Lo dejé ahí. ¿Qué te sirvo? ¿Café? Ya estaba a punto de ir a la cafetera. No, prefiero un té. Todo lo que dice lo dice con una voz tan suave y delicada, que se sentía como si te estuviera masajeando los oídos y de paso el cerebro. Las palabras no me alcanzan para describirla a toda ella, la verdad. ¿Té? ¿No prefieres mejor el café? Parece que tuviste una noche larga. Se quedó callada. La cagué, pensé. Me va a meter una cachetada y se va a ir. Ja, ni te lo imaginas. Se echó para atrás mientras suspiraba y acomodaba su pelo. Se volvió a acomodar en el asiento. Pero igual quiero el té. Nunca he sido muy fan de la cafeína. Pensé que era la primera vez que alguien llegaba aquí y decía eso, pero está bien, para los gustos no hay nada escrito, no juzgo. Pidió un té afrutado, con mucho azúcar. O sea, claro, era obvio. Le ofrecí desayuno, pero no quiso. Dijo que estuvo en una fiesta donde había mucha comida, así es que no tenía hambre. Hablamos un poco más por algunos minutos hasta que llegaron otros clientes. Simplemente se levantó, pagó y de paso me dejó una buena propina, porque la pasó bien charlando conmigo, y luego se fue. Pasaron los meses. Terminó aquel año de la universidad. Estaba de vacaciones. Pero yo seguía trabajando ahí. Ahora de tiempo completo. No la volví a ver. Pero me acordaba de ella casi siempre. Una noche, ya a una hora de cerrar aproximadamente. Habían pocos clientes. Yo venía saliendo de la cocina con el pedido de uno de ellos. Y la vi. En la barra. Sentada de espaldas. Misma chaqueta. Entregué el pedido al cliente. Cuando me volteé, ella estaba mirándome. Pensé que no se acordaba de mí. Así es que la atendí normalmente. Tiempo sin verte, Adam. Me sorprendí, no me lo esperaba. ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, pues por el gafete que llevas puesto. Se echó a reír y yo me morí de pena. ¿Qué? ¿Pensaste que no me iba a acordar de ti? Pidió un postre de la casa. Pay de manzana roja con helado de vainilla, todo hecho en nuestro restaurante. Dijo que unos amigos se lo habían recomendado. Nota aparte, si estaba bueno ese pay. Hablamos mientras ella comía. Dijo que el postre es su plato favorito, entre más dulce, mejor. Muy refinada para tomar los cubiertos y aún más para comer. Todo muy de etiqueta, cosa extraña de ver en un restaurante como ese. Hablamos de cosas normales, el tiempo, de cómo está la vida y ciertas cosas personales. Le dije que estaba en la universidad y lo que escribí más arriba.
Ella me dijo que trabaja de restauradora de piezas clásicas. En ese entonces no tenía ni puta idea de a qué se refería con piezas clásicas. No le quise preguntar más allá. Nos reímos de ciertas cosas aún más banales y sentí que pasé una eternidad hablando con ella. Pero solo fueron un par de minutos. Como siempre, pagó, dio propina y se fue. Cuando estaba a punto de salir, pensé que nunca le había preguntado su nombre. Paró, se dio la vuelta y dijo: Si te preguntas cuál es mi nombre. Eva. Mi nombre es Eva, ¿no es irónico? Se echó a reír y se marchó. Pensé que no la iba a volver a ver por mucho tiempo. Pero ahí estaba la mañana siguiente. La primera clienta del día. Comenzamos a hablar de nuevo aquel día. Y al día siguiente. Y al siguiente. Y así por algunos meses. De pasar a verla cada ciertos meses a casi todos los días, era una bendición. En aquel entonces no lo noté porque estaba perdidamente enamorado de ella. Pero ahora escribiendo esto, me doy cuenta de que solo yo la atendía. Era el único que interactuaba con ella. Como si solo yo la pudiera ver. En fin. Empezamos a salir. Fueron los 4 años más gloriosos de mi vida. Cuando tenía tiempo salíamos a todos lados. En la época de universidad me ayudaba con las materias. Era impresionante la cantidad de conocimiento que tenía. Los números los hacía ver como juego de niños. Era una auténtica maestra en historia. Se podría decir que dejaba como aficionados a mis profesores. Tenía una caligrafía clásica espectacular. Le pregunté cómo sabía tanto siendo tan joven. Solo se limitó a decir que sus padres fueron muy estrictos con ella a temprana edad y la obligaron a ser muy educada en todos los aspectos. Hablando de sus padres, cuando le pregunté por ellos, solo me dijo que habían muerto y que no quería hablar de eso. En las vacaciones dejaba el trabajo en el restaurante para pasar más tiempo con ella. Y déjame decirte que viajar y vivir con ella era toda una experiencia. La persona más alegre y extrovertida del mundo. Me hacía sentir muy bien en todo sentido, si sabes a lo que me refiero. Si se podría describir mi estado de humor, diría que estaba en perpetuo éxtasis. Estaba en las nubes con ella a mi lado. Siempre me pregunté por qué alguien como ella se fijó en mí. No me malinterpretes, yo no era el típico chico retraído y ansioso social que le tenía miedo a las mujeres y a las interacciones en general. Siempre seguro de mí mismo, tuve varias novias antes que ella y yo siempre he sido social. Pero aún así. Por poner un ejemplo. Yo siendo un 8,5 sobre 10 y ella siendo un trillón sobre 10, pues no me daban los cálculos. Bueno. Me desvío. El último año tuve problemas para dormir. En las noches sentía que algo estaba encima de mí y no me dejaba moverme. Veía figuras moviéndose por la habitación, sonidos extraños. Cuando me despertaba, comencé a notar 2 pequeños puntos en alguna parte de mi cuerpo. No me dolían, y al pasar el día desaparecían. No siempre me despertaba con esos puntos. Pero cuando lo hacía, me sentía algo débil. Le comentaba eso a Eva, pero ella se limitaba a decir que quizás alguna alergia pasajera y que lo que veía yo eran simples pesadillas. Nunca me había pasado antes. Pero lo dejé pasar. Me llegué a sentir más débil a lo largo del tiempo. Mientras ella se veía más llena de vida que nunca. Eva comenzó a desaparecer por las noches. A veces ni llegaba por días. Me decía que era por trabajo. Pero sé que era mentira. Igual me lo compensaba y me quedaba tranquilo. Como dije, mientras ella estaba en plena forma, yo poco a poco me sentía peor. Fui al médico. Mi recuento de hemoglobina estaba por debajo de donde debería estar. ¿Cómo era posible? Siempre tuve una vida saludable. Quería saber la razón de por qué estaba así. Pronto lo supe. Ya me faltaba nada para graduarme. Una noche, mientras dormía, nuevamente sentí la misma sensación de antes. Pero esta vez mucho peor. Sentía que el cuello me dolía. Mucho. Intenté levantarme, pero no podía. Sentía que algo estaba arriba de mí. Y me presionaba con mucha fuerza. Comencé a forcejear con todo lo que tenía de fuerzas. Y por las justas logré moverme. La cama se rompió y caí al piso. Lo que estaba arriba de mí se levantó y gracias a eso me dio oportunidad de levantarme. Mi vista estaba borrosa. No ayudaba que estuviera en la oscuridad.
Me agarré el cuello y sentí algo líquido corriendo por mis manos. Estaba asustado. Intenté buscar el interruptor en mitad de la oscuridad. En eso veo que al final no estaba soñando nada. La cosa de mis pesadillas estaba ahí. De pie. Del otro lado de la habitación. Mirándome. Con unos ojos ámbar brillantes. Con las pocas fuerzas que tenía, intenté buscar el interruptor. Pero de un segundo a otro sentí un puñetazo muy fuerte en el estómago que me derribó. Para luego sentir cómo me levantaba por la ropa y me arrojaba contra el espejo que estaba en la pared. Escuché cómo esa cosa se reía mientras lo hacía. Para mi suerte, me dejó cerca del interruptor y, con las fuerzas que me restaban, prendí la luz. Esta es la parte en la que asumes que cuando prendí la luz, la cosa se había ido y me había dejado preguntándome qué mierda había pasado. Pero no. Luego de que prendí la luz. Ahí estaba aún. Era una mujer. Semidesnuda. Piel pálida. Pelo largo y negro, tan negro que parecía un vacío en la realidad. Sus manos parecían zarpas, uñas negras enormes. Esclera inyectada de sangre con unos ojos dorados muy brillantes. Sus labios rojos vino, pero de sangre. Con unos colmillos enormes. Tenía toda la boca y su cuerpo cubiertos de sangre. Mi sangre. ¿Quién mierda eres? Pregunté tambaleándome contra la pared. Se puso una mano en la cintura. Ella suspiró. Eva. No puede ser, Eva, no. Sí soy yo, pendejo. Dejémonos de putos dramas y sentimentalismos baratos que no me interesan en lo más mínimo. Se puso la otra mano en la cintura mientras lo decía en un tono de hartazgo y roleaba sus ojos. ¿Por qué? ¿Qué te hice para que me trataras así? Le dije eso mientras comenzaba a llorar. Pues nada. Tenía hambre y ya he pasado mucho tiempo trabajándote. Ya sentí que era hora. Esperaba muy poco de ti, pero la verdad es que al final lograste impresionarme, aunque sea un poco interesante, muy interesante. Se acercó a mí y me pasó su larga lengua por el cuello. No puse mucha resistencia, ya no me quedaban muchas fuerzas. ¿Sabes? Cuanta más emoción le des a la presa, mejor sabe su sangre. Soltó una risita. Miedo, odio, amor, da igual. Mientras la presa tenga una emoción tan potente, tan genuina, su sangre sabe más dulce. Y, mi amor, tú sabes muy bien lo mucho que me encanta el dulce. Intenté apartarla de mí, pero me quebró el brazo con solo una de sus manos. Contigo decidí ir por el amor. Hacía mucho que no me iba por esa ruta. Quería divertirme de manera distinta y vaya que lo hice. Me clavó nuevamente sus colmillos mientras yo comenzaba a perder la conciencia. Lo poco que pude escuchar luego es que alguien estaba tocando la puerta. No supe más nada. Me desperté en el hospital. 1 año después. Quedé en coma. Me dijeron que varias personas se habían quejado de ruidos muy fuertes de forcejeo en mi lugar. Abrieron rápidamente la puerta a la fuerza. Cuando me encontraron, estaba todo bañado en sangre y a mí en un charco de mi propia sangre. Tuve suerte de no haberme desangrado porque se me formaron coágulos en las partes de donde me estaba brotando la sangre. Me preguntaron qué me había pasado. Les dije que fue mi novia. Una ritualista loca que me drenó la sangre. Lo aceptaron. Tampoco podían hacer mucho más. Había pasado hacía 1 año. Tardé mucho en recuperarme. Terminé mis estudios y seguí con mi vida. Intentaba pasar página, pero de vez en cuando me acordaba de ella. Todo muy vívido. ¿Quién era ella? Es obvio. Quizás ni siquiera se llamaba Eva. Se puso ese nombre solo para joderme. Aún así, me casé. Nunca pude tener hijos. Hace unos 4 años, mi esposa falleció mientras dormía. Causas naturales, dijeron. Todo eso pasó en mis 20. Ahora tengo 70. Vivo solo. No me queda más nada que el recuerdo de toda mi vida. ¿Por qué escribo esto? Ja. Bueno. No lo escribo para que te entretengas. Es más bien como una especie de testamento o crónica de mi parte. Pero sobre todo, una petición de alguien. Verás. Cuando comencé a escribir todo esto, aquí en mi despacho. Desde el primer momento que empezaste a leer todo esto. Ella está aquí.
sentada en la oscuridad frente a mí, con sus ojos ámbar brillantes, de piernas cruzadas, solo alumbrada parcialmente por el reflejo de la luz de la lámpara de escritorio. Sigue idéntica como la última vez que la vi. Joven. Hermosa. Diferente chaqueta negra, mismo concepto. Con su lazo en el pelo. ¿Listo para el postre, Adam? Honestamente, no iba a volver a escribir por aquí. Como dije anteriormente, solo iba a hacer un par de preguntas y después me dedicaría a rascarme los huevos el resto del tiempo. Sí hice las preguntas. No esperaba mucho, la verdad. Pero resulta que esto es más interesante y va más profundo de lo que pensé. Pero hoy no vengo por este caso. Aún estoy investigando y corroborando cosas. Así es que aún no contaré mucho más. Porque no sé hasta dónde me puede llevar esto y si tan siquiera al final valdrá la pena. Pero de momento, promete. Entonces, si no estoy por el caso de los avistamientos, ¿qué mierda hago aquí entonces? Mientras estaba investigando y moviéndome por la ciudad, me pareció ver a alguien por la calle que me pareció conocido. Se parecía mucho a mi antigua compañera de patrulla. Eso me trajo recuerdos. No es lo que estás pensando. A ver. Para lo que voy a redactar aquí, tengo que ponerte en perspectiva, te aviso que va a ser largo, así es que ten paciencia. Mi padre es español y mi madre estadounidense. Nací en Miami, pero a cierta edad que ya no recuerdo, nos mudamos a ese asqueroso basurero al que le dicen Los Ángeles. Siempre fui una persona con problemas de actitud. Pero no del tipo bullying a los más débiles. Yo buleaba a los que hacían bullying a los indefensos. Cuando veía que alguno de estos mini maricones jodía a algún chico que estaba intentando comer su almuerzo, me cabreaba y les terminaba sacando todos los dientes de un puñetazo. Mido casi 2 metros, así es que cuando era niño ya era más alto que la mayoría, así es que te imaginarás lo duro que pegaba y lo mucho que intimidaba. Eso igual me trajo problemas. Pero no podía evitarlo. Estaba en mi sangre. El abuelo decía que también teníamos tendencias a estar, quisiéramos o no, en conflictos. De cualquier tipo. Desde 1800 a más atrás. Al punto de toparnos con mierdas inexplicables o fuera de lo común. Todos nosotros, menos la perra de mi padre, me dijo el abuelo mientras reía y veía a la cara a mi papá. Por eso le dio la Magnum familiar a mi tía, que sí había experimentado las mierdas raras. Esa Magnum había acompañado a mi familia desde el principio de los tiempos, yendo de mano en mano por los cabrones más brutales. Modificada a lo largo de los años para que perdurara hasta nuestros días, cada usuario de la misma tenía que darle un toque propio para la posteridad. Mi tía la modificó para reducir el retroceso. Mi abuelo le dio la orden para que la guardara para mí cuando experimentara alguna experiencia rara, ya que mi padre no podía usarla ni tocarla. Fue en mi primer año como patrullero que presencié como una niña de 8 años hablaba sumerio antiguo. Yo qué mierda, sé en una voz de hombre que no sé identificar aún. Peor aún, él como sabía mierdas de mí y de mi familia. Pero estoy divagando. Mi tía me la dio luego de contarle y mostrarle las evidencias. Relámpago. Se llamaba así porque cuando se disparaba el sonido, se asemejaba a un rayo / relámpago. Aquella belleza cromada en plata con grabados en tonos azulados imitando rayos y rosas. Por mi parte, le puse un tambor ampliado y le cambié el mango a uno con tallados personalizados para que fuera más fácil de manejar, ya que tenía un retroceso del carajo. Con la modificación de mi tía y la mía, era un poco más llevadero el usarla. Aún así, no te creas, en las manos equivocadas, fácil te arrancaba los brazos por el retroceso. Así es que teníamos que estar en plena forma y hacer ejercicio los que la usáramos. Disculpa, nuevamente estoy divagando, no sé qué me pasa hoy, creo que todo esto me trajo mucha nostalgia. Pero, en fin. Él decía que todos los de la familia Rodríguez éramos brutales, incluidas las mujeres.
Mi padre fue la excepción. Mi abuelo decía que mi padre era una perra y no sacó su actitud, pero al menos mi tía sí. Te amo, papá, y me duele decirlo, pero mi abuelo tiene y tenía la razón, eres una pobre perra. Siempre fue un buen padre, pero cuando tocaba defender a la familia, era el primero en irse. Mi mamá y yo teníamos que siempre terminar resolviendo todo. Al final, mi mamá lo terminó dejando por eso. Pero bueno, toda esa energía ira acumulada sin razón tenía que canalizarla. Así es que decidí un punto medio para mi actitud. Me volví un puto policía. Podía reventar un par de cráneos mientras me pagaban y hacer algo de bien de paso, eso pensé. Pero igual me trajo problemas. Brutalidad policial y esas mierdas. Sí, claro, como si un cholo hasta el culo en pastillas y armado hasta los dientes te va a dar la oportunidad de ir a tomar el té con galletitas al parque. Igual era y sigo siendo bueno en lo que hacía. Aquel entonces era mi segundo año siendo patrullero. Me habían cambiado de compañeros varias veces. Me asignaron esta vez a una compañera. La llamaré Jess, por simple comodidad, ya que su nombre era estúpidamente largo. Impresionantemente, ella complementaba mi forma de ser. Éramos muy similares. A excepción de que ella era menos violenta que yo, pero aún así tenía sus momentos. Los dos estábamos en sintonía. Y se puede decir que con ella me hablan de algo. No hace falta decir a este punto que ella me gustaba. Y eso que no era mi tipo de mujer. Pero se volvió mi tipo gracias a ella. Pero en el corazón no se manda. Tenía el pelo corto, muy corto, como les gustaba a las mujeres llevarlos en los 90, pero se le veía bien. Su pelo era castaño. Un par de pecas en la cara y ojos café claro. No me acuerdo de cuánto medía, pero no era muy alta. Creo que lo suficiente para ser policía. Era una chica muy bonita, al menos para mí. Pudo haber sido cualquier cosa, pero decidió ser policía porque su madre lo fue y quería hacerla sentir orgullosa. Yo le dije que eso era muy cliché, que se dedicara al modelaje o a vender churros, quizás los dos a la vez. Me respondió con el dedo del medio mientras reía sarcásticamente. Quizás a primera vista parecía una mujer no muy fuerte, pero sabía tirar y, por debajo del uniforme, estaba muy en forma. No lo descubrí de la manera que piensas. A veces entre compañeros hay confianza. Y ella y yo nos llevábamos extremadamente bien. A mi tercer año. Y al primero de estar con Jess, pasó la mierda de los 90 en Los Ángeles. Si sabes de lo que hablo, sabrás que en aquel entonces los policías no estábamos bien vistos. Fueron los días más caóticos que viví en aquel entonces. Las calles ardían. La ciudad ardía. Y fue difícil apagarla. Recién habíamos entrado de turno después de solo un par de horas de descanso. Nos montamos en la patrulla. Íbamos a dirigirnos a las zonas de disturbios para brindar apoyo. Cuando de repente escuchamos en la radio acerca de un reporte constante que había estado jodiendo desde el primer día de los incidentes en la ciudad. Así es que querían que alguien fuera a revisar para poder despejar los canales de avisos. Nosotros éramos los que estábamos más cerca del reporte, así es que decidimos ir al llamado. El reporte era de múltiples personas desaparecidas junto al vandalismo y las interrupciones sin consentimiento a la propiedad. Al menos más de 200 llamados en esos días, era ridículo. Creo que, si la memoria no me falla, atendimos este llamado como el penúltimo día antes de que se acabaran los putos disturbios. Era de noche, tipo 7 de la noche. Pero en el estado de la ciudad, no importaba la hora, todo era un puto caos. Nos tomó casi 2 horas llegar, entre gente en la calle tirándonos piedras, botellas y más mierdas a la patrulla, y tomar vías alternas para llegar. Al fin pudimos. En el tiempo que llegamos, muchos evacuaron los suburbios. Nos explicaron que vieron como alguien se metió a la casa de la vieja Washington y se escucharon fuertes ruidos. Como en aquel momento hasta los bebés tenían UCIs, unos cholos se metieron a la casa a ayudar a la vieja Washington. Se escucharon tiros y toda clase de mierda en la casa. Pero no volvieron a salir.
Nos comentaron que medio vecindario había desaparecido, pero con las reyertas se incrementó. Era una exageración, pero se entiende la idea. Jess les dijo que si tenían algún lugar a donde quedarse, se fueran lo antes posible, que podía esto convertirse en una zona de guerra en cualquier momento. Asumimos que los saqueadores estaban desatados al punto de convertirse en criminales violentos con tal de robar. Llamé a la base para informar. Pedí refuerzos, posibles múltiples sujetos fuertemente armados en la zona. Obviamente me los negaron. La ciudad tenía la verga hasta los riñones. Aún así, nos dijeron que, si había gente disponible, la enviarían. Procedimos a acercarnos a la casa. Eran ya como las 10 de la noche. Toqué la puerta. Jess me cubría. La puerta estaba sin la perilla. Como si la hubieran arrancado. Nos debatimos si entrar o no. Intentamos contactar con base, pero estaban saturados. Así es que estábamos solos. A la mierda, hagámoslo. Dijo Jess. Entramos. Yo primero, Jess cubriéndome. Nos identificamos nuevamente en voz alta. La casa no tenía luz. Prendimos las linternas. Adentro era un puto desastre. Los muebles volteados. Las cortinas desgarradas. La televisión hecha mierda. Entramos en la cocina. Mierda. Dije yo en tono serio. En el piso estaba uno de los cholos. O eso creo. Era difícil de identificar. El hijo de puta no tenía cabeza. Puta madre, Rodríguez, ¿dónde mierda estará su cabeza? Exclamó Jess cuando vio a nuestro amigo en el piso. Todo estaba pintado de rojo, o sea, sangre. Como si le hubieran tirado pintura roja a las paredes desde la lata. Ventana rota. Grifo de agua faltaba. Así es que eran chorros de agua corriendo por la cocina. Marcas extrañas en las paredes. Rodríguez, ¿ves esta mierda? Parecen ser marcas de garras. ¿Qué loco anda suelto por ahí con garras en las putas manos? Dijo Jess mientras yo cerraba el grifo desde abajo del fregador. Ella intentó reportar a la base acerca de nuestro descabezado amigo, pero fue en vano. Saturado. A este punto creo que los dos estábamos cagados del miedo. O sea, la cabeza de este cabrón parecía que se la volaron de un solo tajo. ¿Quién tiene la fuerza necesaria para hacerle esto a alguien? En eso escuchamos que aún había agua corriendo. Era en el baño. Regadera abierta. Guardamos silencio. Intentamos escabullirnos hacia el baño en silencio. El baño estaba dentro de la recámara principal. Entramos al cuarto. Cama destrozada. Espejo roto. Mesita de noche en el patio, la volaron por la puta ventana. Brazo cercenado en el suelo, aún tenía la UCI en la mano. Nos miramos. Escuchamos que algo se movía en el baño aún. Mi corazón estaba a 1000 y estoy seguro de que el de Jess también. Entramos al baño lentamente. Reglamentaria en mano. Después del evento de la niña, pensé que ya estaba preparado para todo. Pero mierda. 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 El agua caía. En el piso está la que creíamos que era la vieja Washington. Al parecer, la vieja metió su gordo culo negro a la regadera para darse su chapuzón de agua. Solo que alguien estaba esperando su momento de recrear la escena de psicosis con ella. Ese alguien estaba aún con ella. Encima de ella, de hecho. De espaldas a nosotros. Solo tenía un pantalón y botas negras puestas. Cuerpo huesudo. Pálido. Orejas puntiagudas. Se le veía la puta columna vertebral de lo flaco que estaba. Tenía su boca en la barriga de la vieja Washington. Estaba succionándola. El cuerpo de la vieja parecía tener múltiples mordidas. Como sea, el hijo de puta estaba muy entretenido con la vieja Washington porque no nos había notado. Nos identificamos nuevamente y le dijimos que levantara las manos y que no opusiera resistencia o tendríamos que abrir fuego. Levantó la cabeza.
Comenzó a tomar bocanadas de aire, como si hubiera estado ahogándose debajo del agua y empezara a respirar desesperadamente. Se levantó. Jess le dijo que no se volviera a mover en un tono muy agresivo. Nos echamos para atrás. El sospechoso suspiró profundamente mientras miraba hacia arriba y dejaba caer sus manos. Rápidamente, encorvó su cuerpo hacia atrás en un ángulo irreal para mí en aquel momento. Corrió rápidamente en reversa hacia nosotros con las manos extendidas. Pero Jess y yo somos gatillo rápido. Antes de que llegara a nosotros, entre ambos le vaciamos nuestros cargadores. No pudo hacer mucho en tan poco espacio cerrado. Le dije a Jess que recargara y le metimos más plomo por ese culo huesudo. Salimos rápido a la calle de nuevo. A nuestra patrulla. ¿Qué mierda fue eso, Rodríguez? ¿Cómo hizo eso? ¿No es igual al caso de la niña que me contaste? Porque parece estar en línea con eso. No del todo. Lo de este tipo es una cosa completamente diferente. Nunca había visto a alguien doblarse así. Quizás en el circo, pero nunca he ido a uno, así es que, al final, estoy igual que tú. Nuevamente intentamos llamar a base. Pero a estas alturas era imposible. Entramos nuevamente para corroborar. El maricón huesudo ya no estaba. Joder, no puede ser, ¿cómo se pudo levantar? A ese cabrón le metimos tanto plomo que podría cagar plomo el resto de su vida y abrir su propia fábrica. Dije yo en sorpresa. Eso hizo reír a Jess. Yo intentaba bajar un poco la tensión. Ja, ay Rod. Fue lo que pudo alcanzar a decir Jess, mientras que de un segundo a otro volaba por la habitación hacia el rodeo. Era el cabrón huesudo. Le disparé, pero comenzó a esquivar mis balas, saltando por las paredes y el techo. Se me abalanzó. Lo esquivé a duras penas. Me logró arañar el hombro. Se estrelló con la cama rota. Se levantó rápidamente. No me dio tiempo de recargar. Se me cayó el cargador de los nervios. El huesudo se me tiró encima. Se me cayó la linterna. Intenté forcejear con él. Tenía mucha fuerza. Muchas más de las que su culo huesudo aparentaba. Un aliento asqueroso, como a sangre podrida. Gotas de sangre y saliva cayeron en mi cara. Intentaba morderme el cuello con mucha rabia. De un segundo a otro se quitó de encima de mí. Jess le había disparado. Se dirigió hacia ella, pero tambaleaba un poco más. Era un poco más lento ahora. En ese lapso de tiempo logré agarrar la Uzi que tenía la mano cercenada y, antes de que llegara a ella, le disparé a quemarropa. Le saqué un puto ojo. Eso no le gustó para nada. Tenía la mitad del cerebro afuera. Pero el muy maricón seguía vivo. Pero ya no se movía. Solo respiraba. De muy rápido a muy lento. Jess me pasó su reglamentaria y se la terminé de vaciar. Muerto. Esta vez sacamos el cuerpo al patio delantero. La gente nos hizo caso. Ya no quedaba casi nadie en las inmediaciones. Lo revisamos en el patio de la vieja Washington. Tenía unos dientes afilados. Pero no vimos mucho más de lo que te dije. Igual ya casi no tenía cabeza. Eso era lo único rescatable. Esta vez sí estaba bien putamente muerto. Dije yo mientras Jess se tocaba la espalda. Eso espero, NR. Voy a intentar nuevamente llamar a la base para que nos brinden apoyo. Sí, es lo mejor. El muy puta se levantó de nuevo. Me empujó con relativa fuerza, impresionante para ser alguien a quien le falta la mitad de la cabeza. Hueso salió huyendo de regreso a la casa. Nuevamente repito para que quede claro, aun faltándole la mitad de la cabeza, a este punto era algo que nos debíamos esperar luego de todo el alboroto dentro de la casa, pero bueno, vamos a decir que en el calor del momento uno a veces no piensa con toda claridad. ¡Qué puta mierda! Esto no puede ser. Pero si esta vez sí lo rematamos. Gritó Jess en sorpresa e impotencia. No le pudimos disparar. Ya no nos quedaban balas. Jess iba tras él mientras yo me estaba levantando. La detuve. Espera, si vas a la guerra, al menos ve equipada. Fuimos al maletero. Oh, sí.
Erección. Fuentes de los deseos. Escoge la que más te guste. Nuestro mini armamento. Aclaro que, debido a todo este caos, estábamos fuertemente equipados. Varios chalecos, escopetas, rifles, segadoras, lacrimógenas, cascos, guantes, linternas, todo, o sea, todo. Pero sobre todas esas bellezas brillaba una. En su glorioso esplendor cromado. Ahí estaba, la había traído. Rayo, relámpago, o, como mi madre le dijo la primera vez que la vio. Thunderbolt. Wow, wow, wow. ¡Qué belleza! No sabía que tenías una clásica de ese calibre, NR. ¿Esa cosa es legal? Preguntó Jess cuando la vio mientras nos equipábamos hasta el culo. Por supuesto que no, con mucha más razón la traje. Cerramos la cajuela y decidimos dejar la patrulla aquí, ya que pensamos que en las demás calles, que no tenían nada que ver con nuestro caso, estarían barricadas por los civiles. Intentamos reportar nuevamente con base, pero nada. Que no se diga que no lo intentamos. Hora de cazar a ese hijo de puta. Entramos nuevamente a la casa. Ya no estaba. Había saltado por la ventana. Salimos al patio trasero. Mientras pasábamos encontramos la cabeza del cholo entre los matorrales. El patio trasero daba a una calle más angosta. Seguíamos el rastro de sangre. Escopetas en mano. Chalecos. Cascos. Corríamos por las calles. Era ya medianoche. A lo lejos escuchábamos los tiros de la ciudad. Vimos cómo la gente en la calle salía huyendo. Nos imaginamos que habían visto a nuestro amigo Esudo. Basureros en llamas. Desde donde estábamos podíamos ver a la ciudad arder. Seguíamos corriendo por las calles, esquivando barricadas que la gente había dejado. Intentábamos irnos por zonas más discretas mientras seguíamos el rastro. Había gente en las calles fuertemente armada y lo que menos queríamos era enfrentarnos 100 a 2 en terreno ajeno. Ahora que lo pienso, es irónico. A nuestras 3 en punto, logramos ver cómo Huesos se metía en otra casa. Saltamos la valla y procedimos a meternos a la casa. Era una casa abandonada. Lo vimos. A punto de mira. Disparé la escopeta. Le rocé el hombro izquierdo. Se movió a la derecha. Se tiró por la ventana. Jess lo interceptó afuera. Disparó. Falló. Aún se podía mover algo rápido. Saltó otra valla. Nosotros también. Se metió a otra casa en ruinas. Pasó por una pared destruida. Nuevamente a tiro. Jess disparó. También lo rozó. Ahora andaba más lento. Aún así, salió por la puerta trasera a otra calle. Pasó entre varias casas más. Nos dio varias vueltas. Vimos cómo entró a un edificio abandonado. Entramos. Vacío. Sin señal del culo huesudo. Peinamos la zona. Estábamos seguros de que no lo vimos salir. Aún debía de estar ahí. Escondido. Ese edificio apestaba a sangre podrida. Intentamos buscar la fuente. Era en la sala de maquinarias. Sangre y símbolos por todas partes. En el piso, un agujero. Un túnel. Espera, NR. Sé que yo quería perseguirlo al igual que tú. Pero mira ese túnel, NR. Esto es demasiado. Si nos metemos allá abajo, jugaremos en desventaja. Ya sé, pero llegamos muy lejos para dejarlo ir. Si no nos separamos, podemos lograrlo, nos tenemos el uno al otro, sé que podemos. No puede ser, NR. ¿Por qué será que siempre me logras convencer? Está bien, a lo mejor nos dan una medalla por esto. Bien, yo cubro tu culo y tú el mío. Descubrirlo es lo que quiero. Jaja, vete a la mierda, Rodríguez. Dijo Jess riéndose, sacándome el dedo. Nos metimos en el túnel. Estúpidamente oscuro. No había nada de luz. Solo nuestras linternas. Antes de seguir, le dije a Jess. Espera. Ella se volteó en sorpresa. Me amarré los cordones de mi zapato.
Ella me miró con cara de, ¿me estás jodiendo? Ahora sí. Listo. De inmediato, Jess comenzó a marcar las paredes con las direcciones. Por si acaso nos perdíamos, podríamos buscar más fácil la salida. Chica lista. El olor era asqueroso. A medida que nos íbamos adentrando, el olor se hacía peor. Teníamos mucho cuidado. En cada esquina, en cada recoveco, en cada parte oscura, estábamos atentos. El principio del túnel era muy angosto, pero a medida que nos adentrábamos más, se hacía más espacioso. Izquierda, despejado. Derecha, despejado. Estábamos tensos. Muy tensos. Todo estará bien, Jess, saldremos de esta. Le dije en voz baja. Ella dibujó en su rostro una sonrisa nerviosa y asintió con la cabeza. Desde aquí abajo no se escuchaba el caos de la ciudad. Izquierda, despejado. Derecha, despe. Mierda. Era un túnel en forma de cuarto. Había varios cuerpos en el piso. Y varias de esas cosas mordiéndoles el cuello. No se habían dado cuenta de que estábamos ahí. Estaban demasiado distraídos que ni siquiera se dieron cuenta de la luz de nuestras linternas. Nos pusimos en posición. Abrimos fuego de escopeta a la vez. Los 5 objetivos fueron neutralizados. Fue a muy corta distancia. No se iban a volver a levantar. Les volamos las cabezas. Esa era la clave. Las armas ligeras solo los neutralizaban temporalmente. El armamento pesado los eliminaba permanentemente. Corazón o cabeza. Nos dijimos mutuamente. Obviamente el sonido hizo eco por todo el lugar. Gritos de rabia se escucharon por todo el puto túnel. Mierda, comenzamos a escuchar pasos a toda velocidad hacia nosotros. Nos metimos al cuarto donde eliminamos a lo que en aquel momento dijimos que eran vampiros. Era claro que eran. Colmillos largos. Iban al cuello. Dejaban en un bagazo a sus víctimas. Teníamos una infestación de vampiros en la ciudad. Rápidamente llegaron los demás vampiros. No tuvieron oportunidad. Los hicimos mierda en nuestra trinchera improvisada. Uno disparaba mientras el otro remataba. Así logramos eliminar a la primera ola. Salimos corriendo más adentro del túnel mientras recargábamos. Izquierda, objetivo. Eliminado. Derecha, múltiples objetivos, granada cegadora. Eliminados. Al frente, más objetivos, granada de fragmentación. Eliminados. Al parecer, el cuerpo de un vampiro es igual de frágil que el de un humano cuando se trata de escopetas. No necesitábamos estacas o ajo para eliminarlos. Solo plomo. Mucho plomo. Y eso habíamos llevado. Nos dijimos que quizás estos eran de bajo rango / recién transformados. Por lo fácil que era eliminarlos. Uesudo quizás era más fuerte, ya que había aguantado demasiado castigo y seguía en pie. Pero a Uesudo no lo habíamos encontrado aún. Él nos encontró a nosotros. Habíamos llegado a una sala enorme con huecos en las paredes. Total oscuridad. Cuerpos secos en el piso. Sangre por todos lados. Uesudo nos atacó por el cielo del túnel. Había un hueco ahí y saltó encima de nosotros. De un arañazo perforó mi chaleco y me hirió. El cabrón ahora se había recuperado. Tenía su calva cabeza completa. Jess le intentó disparar, pero el cabrón me levantó y me usó de escudo para luego arrojarme hacia Jess, para seguido estrellarnos contra la pared a ambos. Los otros vampiros solo se quedaron viendo entre los huecos en las paredes. ¿Le tenían miedo a Uesudo? Eso me pregunté por mucho tiempo. Nos recompusimos rápido. La herida no fue tan profunda. El chaleco había absorbido la mayor parte de la garra. Aún así, estaba sangrando. Escuché como los vampiros de los huecos se empezaron a volver locos. Asumo que por mi sangre. Pero Uesudo no. Escopetazo de Jess. Lo esquivó con relativa facilidad. Pero no el segundo, el mío. Le di en toda la pierna.
No le volé la puta pierna de puro milagro. En aquel momento no entendí por qué no cayó al piso. Solo cojeó por un par de segundos. Yo iba a lanzar una defragmentación, pero Jess estaba algo cerca de él y no quería lastimarla, así es que tiré una segadora. Jess aprovechó para darle otra en el pecho. Ten en cuenta que el lugar era muy grande. Aún así, era difícil maniobrar con todos esos cuerpos en el piso y no querer tocar las paredes para evitar a los demás vampiros, más el huesudo moviéndose rápido por todo el lugar. Al final se nos hizo pequeño. En lo que pudimos ver, parecía que este lugar hubiera sido hecho hace muchos siglos. El escopetazo de Jess apenas lo frenó. Corroborado. Hueso era el más fuerte de ellos. Y el más consciente. Teníamos que recargar. Se dio cuenta de eso y comenzó a reírse, mientras alzaba las manos y se daba la vuelta, mientras gritaba algo en un idioma que no conocía. Los demás vampiros comenzaron a gritar. Intentamos aprovechar esa brecha para recargar, pero ¿qué va? Atacó a Jess, la hirió en el muslo. Maldita sea, ella no quería estar aquí y por apoyarme la metí en esto. No podría soportar que muriera por mi mala decisión, pensé. Debí hacerle caso cuando tuve la oportunidad. No debimos entrar. Aquí es donde entra lo que dije más arriba, que fue irónico. Evitamos a los humanos arriba porque nos superaban en número, pero por el calor del momento decidí meterme a un lugar en completa desventaja. Puedes juzgarme si quieres, no me excuso, fue una muy mala decisión de mi parte, Jess me lo había dicho y no le hice puto caso. Hueso comenzó a gritar de la emoción. Un grito fuerte. La agarró por el cuello y la iba a matar. En eso me acordé de que aún tenía mi as bajo la manga. Thunderbolt. Rayo. Relámpago. Desenfundé el orgullo cromado de plata. Rayo es definitivamente mortal en cualquier situación. Nunca nos ha dejado desamparados. Pero por razones que nunca supimos, las leyendas familiares dicen que es mejor utilizar el orgullo de plata solo cuando sea en momentos de extrema necesidad. Decía mi abuelo. Así funciona mejor. Y así fue. El ruido que se asemejaba a un relámpago inundó todo el lugar. Como si 1.000.000 de rayos hubieran impactado al unísono en un solo objetivo. Bones no se esperaba que su brazo, con el que sujetaba a Jess, se pulverizara en cuestión de segundos. Tampoco se esperó que el segundo tiro lo decapitara. Ni que el tercero le destrozara el puto corazón. Como tampoco los demás vampiros se esperaban eso. Después de esos 3 impactos, del tempestuoso ruido del azote plateado, el silencio inundó el lugar. Ninguno de esos pendejos quería acercarse. Ninguno estaba celebrando ya. Comencé a disparar a los huecos en las paredes. Salieron todos huyendo. Agarré a Jess tan rápido como pude. Y ambos cojeando comenzamos a salir de ahí. Uno que otro pendejo intentó atacarnos en el camino solo para ser pulverizado por relámpago. Mientras intentábamos salir, escuchamos como de las profundidades de esas catacumbas, así es como les comencé a decir en aquel entonces. Escuchamos un fuerte rugido, muy potente. Hizo temblar todo el túnel con mucha fuerza. Aún así logramos salir a duras penas. El edificio colapsó. Asumo que fue por aquel rugido. Era de día ya. Salimos corriendo por toda la calle. Desangrándonos. Ambos. A medida que íbamos pasando, había más civiles protestantes. Se nos quedaban mirando. Nadie nos ayudó. Incluso varios intentaron atacarnos, pero desenfundé a Thunderbolt y no se atrevieron a mucho más. Nadie de la policía vino a apoyarnos. Logramos llegar a la patrulla. Por mucho que la intentamos ocultar, fue en vano. Estaba vandalizada. Por suerte, no lograron abrirla. Pero sí le robaron las llantas. Así es que tuvimos que caminar hacia el hospital más cercano, que estaba como a 1 hora en auto. En nuestro estado, bueno, imposible de decir. Logramos llegar. Después de que en el hospital dieron el aviso de unos policías heridos, a las horas llegaron varios detectives con nuestro jefe. Asuntos internos. Pasamos los siguientes días siendo fuertemente interrogados.
Les contamos todo. CIA, FBI, todos querían hacernos preguntas. Gente de incluso organizaciones que no tienen nombres. Todos nos dijeron lo mismo. Nos dijeron que eso nunca pasó, que lo olvidáramos. Ellos se encargaban. Y eso hicieron. Y jamás salió en las noticias. Los civiles involucrados. Desaparecidos. No hubo felicitaciones por ayudar a contener un problema más grande que el de los disturbios. Solo miradas desde los altos mandos. Rumores inundaron los pasillos de la policía. Pero eran rápidamente callados. Miradas de reojo. Susurros a nuestras espaldas. Nadie quería interactuar con nosotros. No querían verse involucrados por los policías que atendieron el caso de los suburbios y provocaron el derrumbe de un edificio. Escribo esto solo porque ha pasado muchísimo tiempo. A día de hoy, la información verídica de la falsa se mezcla al punto de que ya no se puede discernir cuál es la correcta. Igual, a día de hoy ellos dirán, ¿quién mierda te va a creer que pasó algo así? Hace un par de años intenté investigar, pero aquel lugar ahora es imposible entrar. Es propiedad del gobierno ahora. Jess y yo solo conversábamos de esto entre nosotros, muy de vez en cuando. Esto nos unió bastante. Me disculpé con ella por haberla metido en ese problema. Sabía que ella no quería ir. Pero me dijo que no pasaba nada. Igual, independientemente de todo, le gustó la experiencia. Aquí pensarás que saltaré a decir que nos casamos y tuvimos una linda familia. Pero si leíste mi otro informe, sabrás que no es tan sencillo. Verás. Un tiempo después me le declaré a Jess. Pero en aquel entonces, para mi sorpresa, me declinó. Me dijo que si sentía algo por mí. Pero que ella estaba comprometida con alguien más desde hace algún tiempo y que ya no se podía hacer nada al respecto. Todo estaba en marcha ya. Ja. En aquel momento hubiera preferido que los vampiros me mataran. Debía de ser menos doloroso que esto. Lo acepté. ¿Qué más me quedaba? Después de eso nada fue lo mismo entre nosotros. Hablábamos solo lo necesario. Eventualmente Jess fue transferida. No la volví a ver por un año. La última vez que la vi fue para entregarme la invitación para la boda. Decliné, claro está. Ella sabía que eso iba a pasar. Pero ella quería ser cortés al invitarme, ya que, aunque ya no nos veíamos, yo seguía siendo una parte importante en su vida. Después de todo, ese aviso fue en aquel momento nuestro mayor caso y para ella su mejor experiencia sirviendo. Al final me pidió disculpas por si me hizo sentir mal al momento de invitarme. No era su intención. Pero estaba bien. Le dije que estuviera tranquila y le deseé lo mejor. Nos dimos un abrazo. Esa fue la última vez que la vi. Pasó el tiempo y me volví la escoria humana rota que soy a día de hoy. A veces ya ni reconozco mi cara en el espejo. Estoy cansado. Pero sigo luchando día a día. Me digo a mí mismo que es por la gente. Pero ya no sé. Ya no sé si lo digo en serio o me estoy mintiendo. Con Thunderbolt /relámpago /rayo a mi lado, mi única compañía. Y créeme, he usado esta belleza plateada muchas veces, muchas más de las que puedo recordar. En unos días seguiré investigando el caso de los avistamientos. Decidí que debo mantener mi cabeza ocupada para no recaer en mis vicios. En toda mi carrera he aceptado investigar tantos casos. De todo tipo. Violentos. Fuera de lo común. Etc. Pero al final, el único caso que nunca quise y querré investigar fue el de la vida de Jess.